Buenas tardes, estimado docente. Quien le saluda en esta ocasión, Héctor Jaramillo, estudiante de la carrera de Derecho, cuarto ciclo. En este caso, para presentar la exposición del trabajo práctico experimental con el tema investigación médico-legal del trastorno sexual. Un análisis médico-legal del trastorno sexual, en este caso, implica un estudio o explora la imputabilidad y la inimputabilidad de un individuo diagnosticado con sadismo sexual en un caso de violación con muerte. Se analizará también la relación entre los trastornos, la capacidad de comprender la ilicitud de los actos y la responsabilidad penal que éstas conllevan. El caso que se nos presenta como tarea para análisis, el caso de Mónica, en la que su desaparición marcada el 14, Mónica, perdón, de 14 años, desapareció el 20 de enero del 2020. Testigos vieron por última vez en las afueras de una discoteca en la noche anterior. Hay una acusación. Tres individuos fueron acusados de violación con muerte, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. De acuerdo a investigaciones, se llegaron a establecer ciertas evidencias y pericias que logran esclarecer el caso. Entre ellas están las causas de muerte, violación sexual, evidencia biológica. Como causa de muerte, la autopsia reveló que Mónica murió por asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, claros signos de violación sexual que confirmó que la víctima fue violentada sexualmente antes de su muerte. Con evidencias biológicas que se encontraron indicios en la escena, indicios biológicos en la escena del crimen que se vincularon a los acusados. El trastorno de sadismo sexual. Que entendamos qué es el trastorno de sadismo sexual. Uno de los acusados fue diagnosticado con sadismo sexual. Este trastorno se caracteriza por la obtención de placer a través del sufrimiento físico o psicológico infligido a otra persona, en este caso a la víctima. El sadismo sexual, cuando se lo realiza sin consentimiento de la víctima, obviamente este va a constituir un acto totalmente delictivo en contra de la ley. Veamos cuál es el caso de la imputabilidad o la inimputabilidad de acuerdo al COIP. Es verdad que el artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal establece que una persona no será penalmente responsable si al momento de cometer el delito ésta no puede comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a esta comprensión debido a su trastorno mental. Pero un trastorno mental, sin embargo, la mera existencia de un trastorno no implica automáticamente la inimputabilidad y es necesario en todo caso demostrar que el trastorno afectó significativamente las capacidades cognitivas o volitivas de este individuo al momento del delito. Vamos a analizar el caso. Para que haya este tipo de situaciones o de casos, necesitan una planificación y una ejecución. Por ende, los actos de violencia sexual y homicidios requieren una planificación totalmente deliberada, demostrando conciencia en la ejecución de sus acciones. Acciones delictivas, desde luego. Esto evidencia una voluntad y control consciente sobre el daño infligido a la víctima. Una conciencia de ilicitud. Los estudios muestran que personas con parafilias, aunque conscientes de la ilegalidad de los actos, pueden actuar de manera deliberada debido a la falta de control sobre sus impulsos o deseos. Vamos a hacer un análisis del caso desde un enfoque legal. Primero, la tipificación del delito. En el caso proporcionado que nos proporcionan para poder hacer su análisis e investigación médico-legal del trastorno sexual, en este caso encaja para llevarlo bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se sanciona la violación con muerte. Este artículo establece una pena de 22 a 26 años de prisión en caso de que la muerte de la víctima sea una consecuencia directa de la violación.
cosa que sí pasó en este caso. La imputabilidad y trastornos mentales. Es cierto que el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, una persona puede ser declarada inimputable si al momento de cometer el delito padeciere de un trastorno mental que le impida totalmente comprender la naturaleza de sus actos o dirigir su conducta. En cambio, a esta persona no. Por otra parte, en cambio, el artículo 48 menciona circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad de la libertad personal. El numeral 7 del COIP menciona: si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura o fines de intimidación, exploración, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo. Asimismo, el diagnóstico de sadismo sexual no implica necesariamente una inimputabilidad. Este trastorno, clasificado como una parafilia, sí, en el ámbito médico, pero se caracteriza por obtener placer al momento de infligir dolor o sufrimiento. Por ende, no constituye en sí mismo una alteración severa de la percepción de la realidad o del juicio moral. Por lo tanto, si las pericias psiquiátricas concluyen que el procesado comprendía la ilicitud de sus actos y podía controlarlas, será considerado imputable. Vamos a ver los derechos en cambio que tiene la víctima. En este caso existen agravantes del delito como el uso de violencia externa, la condición de menor de edad en la víctima, el artículo 47 del COIP, y el trato cruel y degradante. Estas circunstancias aumentarían la pena dentro del rango estipulado por el artículo 171 del COIP. Además, la Constitución ecuatoriana y el COIP garantizan el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas de delitos graves, de acuerdo al artículo 78 de la Constitución también. También hay una corresponsabilidad porque no hizo este daño esta persona sola, tiene dos personas que le acompañan. Y en este caso, todos los coautores del crimen serán procesados como responsables directos. Esto, según el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, que regula la participación en los delitos. En conclusión, el diagnóstico de sadismo sexual no constituye una causa automática de inimputabilidad, ya que, según el artículo 33 del COIP, la inimputabilidad solo procede cuando un trastorno, que quede claro, trastorno mental, no sexual, impida al individuo comprender la naturaleza de sus actos o dirigir su conducta. En este caso, las pericias psiquiátricas demuestran que el procesado tenía plena conciencia de la ilicitud de sus acciones y la capacidad de controlarlas. Por tal motivo, el delito encaja perfecta y claramente en el artículo 171 del COIP, que establece las penas de 22 a 26 años de prisión por los casos en que la violación conlleve a la muerte de la víctima. Además, se le debe atribuir lo que indica el artículo 20 del COIP, un concurso real de infracciones. Cuando a una persona le son atribuidos varios delitos autónomos e independientes, se le acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que, por supuesto, esta o por ninguna razón excedan los 40 años. Por la gravedad del delito, también se ve acentuado por las circunstancias agravantes tales como la violación externa, el trato cruel y degradante y la condición de menor de edad de la víctima, artículo 47 del COIP, lo que justifica una pena dentro del rango máximo. En este contexto se debe garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de la víctima, como estipula el artículo 78 de la Constitución. Siguiendo con las conclusiones, por otra parte, la corresponsabilidad de quienes le acompañaron para cometer el delito serán determinadas también conforme al artículo 42 del COIP, el cual regula la participación del delitos o de delitos de cada uno de los procesados, según su grado de responsabilidad. La aplicación
de estas normas asegura que el procesado y sus coautores enfrenten las consecuencias legales de sus actos con base en los principios de justicia, proporcionalidad, protección de los derechos de la víctima. Por último, diría que el procesado diagnosticado con sadismo sexual debe ser considerado imputable al demostrarse que tenía la naturaleza de sus actos y podía controlarlos. Las pruebas contundentes en el diagnóstico realizado y la naturaleza del delito permiten establecer claramente una responsabilidad penal. Por ende, él debe ser procesado junto con los otros dos coautores por, por los temas de secuestro, violación, tortura y muerte y enfrentar las sanciones correspondientes agravadas por las circunstancias del caso. Hay ciertas implicaciones para la justicia en las cuales se tiene que analizar. En este caso destaca la importancia de un análisis exhaustivo de la imputabilidad y la inimputabilidad en caso de trastorno de sexualidad. Es crucial, es importante determinar si el trastorno afectó la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de sus actos o para actuar conforme a esa comprensión. Está claro y demostrado en este caso que estaba totalmente en sus cabales, que podía comprender, porque el sadismo sexual no inhibe de la parte cognitiva al individuo. La evaluación médico-legal también juega un papel fundamental en la determinación de las responsabilidades penales en estos casos tan complejos. Es todo cuanto puedo aportar al tema, la bibliografía de la cual he podido sacar la información. Espero, mi estimado docente, que el video esté acorde a lo requerido. Muchas gracias.